Para los hermanos o para los amigos que están recibiendo estos mensajes de manera diferida. Y amados, en el Salmo 129, en la cual estamos adelantando estos estudios sobre los cánticos graduales que entonaban los peregrinos que salían de su lugar donde vivían a Jerusalén, al templo, y nos da la enseñanza sobre el peregrinaje nuestro aquí en la tierra. Y el Salmo 129 podemos titular la enseñanza de hoy: una mirada al pasado para tomar impulso. Una mirada al pasado para tomar impulso. Pero también sobre la mirada hace referencia a recordar cómo ha sido nuestra vida como hijos e hijas de Dios en el pasado, pero también cómo era nuestra vida sin Cristo en el pasado. Y ahora lo que Dios ha hecho a través de esa transformación nos anima, nos motiva a avanzar al futuro. Mis amados, este salmo, esta enseñanza la voy a dividir en dos partes. Una parte la vamos a estar abordando hoy y la otra parte, si Dios lo permite, el próximo domingo. Y este Salmo 129 consta de 8 versículos. Y en el título de la revisión y de la recopilación dice: plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Y el título, como les decía, para la enseñanza: una mirada al pasado para tomar impulso hacia el futuro. ¿Por qué? Porque en el versículo 1 y el versículo 2 inicia, como toda poesía hebraica o hebrea, reafirmando lo que dice en el primer parágrafo o párrafo. En el que sigue repite para reafirmar lo que dijo en el primero o en la primera estrofa, si podemos decirlo de esa manera. Y empieza diciendo: mucho me han angustiado desde mi juventud. No dice poco, no dice algunas veces, no dice de pronto, dice mucho. Y mucho es bastante. Cuando ustedes le están sirviendo comida y a veces usted está como indispuesto, indispuesta, y le sirven mucho, usted enseguida le dice: me serviste mucho, dame poco, sácale por favor. Y la otra persona dice: bueno, vamos a hacerlo, yo no te voy a sacar, más bien come lo que puedas y dejas. Y el hambre dice: voy y vengo, decía un pastor que ya está en la presencia del Señor. Mucho. Pero cuando tenemos bastante apetito, hambre, y por el contrario no nos sirven mucho, ahí sí le decimos: me serviste poco. Y a veces, si estamos en una mesa en la cual estamos con otras personas y le están sirviendo a esas personas, eso es de humanos. Eso es de humanos. Si le sirvieron a usted poco y le van a servir a los otros, eso es de humanos. ¿Usted qué hace? Mira cómo le sirven a los otros. ¿Cómo le sirven a los otros? Si le sirven de igual de poco, o le sirven como mucho. O usted mismo se anticipa, ¿no? Le dice: perdón, sírveme más, tengo mucha hambre. Pero en el contexto no nos habla de mucho de comida o poco de comida.
nos habla de angustia, de abatimiento. Si miramos desde que salimos de nuestro hogar, ya se parte del pasado. El Señor sabe cómo viniste hoy. El Señor sabe cómo ha sido tu vida en esta semana. El Señor sabe cómo fue tu vida antes de conocerle. El Señor sabe todo de ti, el pasado, cada detalle de tu pasado. Y nos dice aquí el salmista: mucho me han angustiado desde mi juventud. La palabra juventud no hace referencia a esa etapa de la vida. No. Hace referencia al pasado. Y hace referencia específicamente a dos personajes que podemos llamar así, si me permite, dos personajes. Dice, desde mi juventud, y dice, puede decir ahora ¿quién? Israel. Ahora, sin hacer una interpretación atrevida o forzada, la Biblia nos habla de un hombre que le fue cambiado el nombre a Jacob. Pero Jacob también es Israel. Y luego nos dice en el versículo en la cual nuevamente hace referencia a Sión, a Israel como nación, Israel como el pueblo que era el más insignificante. Nos dice Deuteronomio capítulo 7, que era el más insignificante, pero a Dios le plació. Luego el apóstol Pablo dice que lo insignificante y menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios eruditos. Ahí cuando habla de sabio, no habla de conocimiento, habla de actitud de soberbia, de prepotencia, de altivez, en la cual le decíamos a Dios: yo no te necesito. Y no necesito que me hable de la Biblia, no necesito que ore por mí, no necesito, porque si voy a ese lugar que se llama iglesia, ustedes me van a convertir. Como si las personas que entraran a un recinto como este se convirtieran como por arte de magia. No, el que hace la obra es Dios, es Jesucristo, es la palabra de Dios. Pero eso lo hacíamos por nuestra condición. Pero nos dice que Dios nos escogió, no por méritos propios, no por mis méritos ni por los méritos suyos, sino por su gracia. Y sigue diciendo entonces, la primera parte que vamos a abordar hoy es a Israel como hombre, como persona. Y si Dios lo permite, el próximo domingo, Israel como nación, como estado. Y frente a Jacob e Israel, nos dice en este pasaje que desde su pasado, desde su juventud, desde que él nació, ha estado en angustia. Y hay dos formas para estar en angustia. Ayúdeme en eso. Le escucho. ¿Cómo usted se mete en la angustia? ¿O cómo usted cae en la angustia? ¿Cuál sería esos factores por los cuales usted dice: estoy angustiada, estoy desesperada, estoy emproblemada? Mi hermana. De pronto por una mala noticia. Ah, excelente. Eso se llama causas externas. Y si hablamos de causas externas, ¿cuál es la otra? Y también cuando nosotros nos angustiamos por alguna situación que se nos presenta, sea de la índole que sea, pienso que nos angustiamos es porque lo tomamos como a quererlo solucionar como nosotros, pero no lo entregamos al Señor porque sabemos que nosotros no tenemos la solución, pero Él sí. Entonces confiamos como en esa angustia nos invade, que cómo
solucionar. Así Nos es. olvidamos que hay hasta el que nos soluciona. Y ahí habla de abatimiento, de tormento, y lo dice la Escritura. Entonces encontramos que esas condiciones pasadas en las cuales nosotros llegamos a enfrentar angustia, tormento, desesperación, problemas, vienen por motivos externos. Lo contrario al externo, ¿qué sería? Interno, por decisiones nuestras. Ahí usted no puede culpar a otra persona. No puede culpar a la esposa, yo no puedo culpar a mi hijo, no puedo culpar a mi nieto, no puedo culpar al Estado, al gobierno, no puedo culpar a nada fuera de mí, porque yo tomé mala decisión. Una decisión incorrecta, una decisión inapropiada tomé. Y frente a este panorama, nuevamente, si miramos y nos preguntamos, y le invito a preguntarse, ¿qué recuerda usted? Porque cuando hablamos de mirar al pasado es recordar. ¿Qué recuerda usted de su pasado que lo anima a seguir adelante? Porque el pasaje hace referencia a desde mi juventud, desde el pasado, me han angustiado. Pero el texto no nos dice angústiate pensando y recordando el pasado para continuar ahí postrado, para continuar ahí lamentándote, autocompadeciéndote. Ay, si me acuerdo cuando antes de conocer al Señor. Nos dice que es con el propósito de usted tomar impulso, avanzar. Ahora, la respuesta, ¿por qué? Y tenga ese momentico, perdone, que el Espíritu Santo le permita recordar ese momento en el cual usted estuvo en angustia y ya no está. Que estuvo en angustia, pero si todavía usted está hoy con esa angustia, el Señor te dice que ese no era el propósito de Dios. No era el propósito de Dios, porque Dios no permite en tu vida, en esas decisiones incorrectas o desacertadas, que te quedes en ellas. Él no es un espectador que te dice, te caíste, bueno, quédate ahí, papito. No, quédate ahí. No. Nos levanta, nos anima, nos reorienta. A ver, ninguno de los que estamos aquí, ninguno, ahora cuando digo ninguno es una palabra universal negativa, ninguno. Y cuando hablo de ninguno es porque aunque a usted le hayan contado, no es porque usted se haya acordado, me hago entender. Ninguno de los que estamos aquí recordamos cuando dimos los primeros pasos. A ver, ¿quién se acuerda? No, nos contaron que fue la abuelita, que fue la mamá, que fue el papá, que fue el vecino. Y cuando usted dio esos primeros pasos, ¿cuántas veces se aporrió? A ver. Muchas. Lo sabemos porque nos contaron, ¿no? Y de pronto nos grabaron. Yo grabé a los caballeritos, ¿sí? Y con todo respeto, en mi caso, yo siempre tenía una duda de ser de arco, porque entre los de arco yo soy el más bajito. Entre los de arco no hay foto de cuando yo era recién nacido, sino cuando ya tenía 7 u 8 años. Y para completar, hay una historia de unos misioneros que llegaron. Entonces por ahí me molestaban, ¿quiénes? Mis hermanos, que eran mayores que yo en ese tiempo. Y decían, tú no eres hijo, y me molestaban. Tú no eres hijo, porque tú fuiste adoptado, te entregué a unos misioneros ahí, te dejaron a papá y a mamá. Mira que tú no tienes fotos, no tienes pasado, no tienes memoria. Pero sí tienes presente. Pero tengo presente. Tengo presente lo que Dios hace en mi vida. Y el diablo muchas veces nos va a decir
es que esa angustia que tuviste en el pasado, que el Señor te guardó, te libró, te sanó, eso no pasó. Y va a querer que se nos olvide. Y es el depósito que dice el apóstol Pablo del Espíritu Santo que tenemos para cantar: grande y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Y mis hermanos me molestaban así como el diablo hace decirte: no, Dios nos hace olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Y Dios me permitió conocer a esos misioneros. Y yo estaba en la expectativa de mirar los rasgos físicos de ellos. Claro. ¿Será o no será? Y también una tía de los 12 hijos que tuvo mi abuela, de esos 12 varones y una sola mujer, 13 hijos. 13 de una sola mujer. ¿Usted se imagina los pretendientes de ella? ¿Cómo tenían miedo para acercarse a ella, no? Y ella tenía algo que identificaba a los de Arco. Cuando conocí a los misioneros, ellos me abrazaron uy, ¿qué pasó? Porque nací en el tiempo en el cual estuvieron ellos. Y cuando me abrazan me dicen algo: mira, quiero que conozcas a alguien de tu edad. Alguien de tu edad. Y me presentaron a su hijo. Su hijo era contemporáneo conmigo. Y habían fotos de su hijo y de mi persona. Muchas veces Dios va a recordarnos lo bueno que Él ha hecho con nosotros. Aunque Satanás o las circunstancias quieran hacernos olvidar lo bueno que Él ha hecho con nosotros. ¿Sí? Y claro, yo eso respiré, no soy hijo de Samuel de Arco y María. Sí, porque ni soy alto como mi mamá, como mi papá, ni bajito como mi mamá. Pero soy el más bajito, hasta mis sobrinos son más altos que yo, y mi esposa los conoció y me miró diciendo: uy, ¿qué pasó aquí? Cuando fuimos a Barranquilla. Tengo sobrinos que miden 1,90 m, tengo hermanos que miden 1,85 m, tengo una hermana alta también. Mi papá ya es un señor y tiene su estatura. Pero Dios le plació hacerme así. Amén. Y luego esa tía que llegó me revisó la cabeza y yo: pero ¿qué busca? Me está buscando animalitos, ganados de esos que a veces... Y me buscó y dijo: aquí está el lunar. Los de Arco nacen con eso, y mis hermanas lo tienen, y yo también, y mis hermanos también. Pero miren, lo que Dios nos quiere decir es que cuando Dios nos permite recordar esos momentos gratos o ingratos, de buenas decisiones o malas decisiones, podemos unirnos a Jacob, a Israel, a ese hombre, el cual dice en el caso del cantor: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora, Israel, puedes decir ahora que has pasado y estás pasando por momentos apremiantes, por momentos que te desbordan a ti. Y luego lo reafirma en el versículo 2, mucho, porque es la respuesta de Israel, de usted. La gente le pregunta a usted: ¿y usted cómo ha logrado permanecer y mantenerse como hijo de Dios? Si yo he tenido tiempos en los cuales me he caído y estoy en esa condición. Y uno puede abrazar a esa persona y le dice: yo también he estado así, en tu condición. Y ahí nos dice que la respuesta a la pregunta puede decir ahora Israel, y Israel dice, y usted debe decir: mucho me han angustiado desde mi juventud. Pero la respuesta en la última parte
versículo 2 del Salmo 129 dice: mas no prevalecieron contra usted, no prevalecieron contra Jacob, no prevalecieron contra mí. Ahora, contra mí, contra usted. ¿Por qué? Vamos rápidamente y permítame entonces ir a la escritura en la cual estamos. Encontramos, mis amados hermanos, que este canto nos habla de los tormentos que enfrentó Israel como hombre, como patriarca. Nos dice el versículo 1 al 4, nos los dice. Dice: sobre mis espaldas araron los aradores. ¿E hicieron qué? Largos surcos. Bien, ubiquémonos en eso. Imagínense una persona con la espalda descubierta. E históricamente hace referencia a un hombre, una mujer, un niño, una niña, que cuando lo azotaban, lo castigaban, y esto lo hizo desde el punto de vista algo legal la Iglesia Católica. Lo hizo algo justificable a través de la educación. Los que estamos en el quinto para arriba, del quinto piso para arriba, de 50 para arriba, fuimos formados bajo el castigo en la educación. Castigo físico. En nuestros hogares, ¿castigo qué? Físico. Y estaba bien. Y muchos de nuestros padres, era tanto el castigo que nos hicieron daño. Nos fracturaban un brazo, nos abrían la cabeza. Es que él necesitaba eso. Y aquí hace referencia a esa época histórica. No solamente de los esclavos, de los siervos, sino también de la familia, en la cual a la mujer, el hombre, la podía castigar físicamente. Y la policía, que en ese tiempo no era la policía como ahora, eran los soldados, ¿se acuerdan? Vestidos de caqui, todo, y el gorrito ese, que se lo colocaban acá, ¿se acuerdan? Y el policía era considerado como flojo. ¿Sí? Luego cambió al policía barrigón, que estaba ahí y llegaba a la plaza y le empezaba a pedir cosas a la gente, a los negociantes. Y si el juez llegaba a saber de que esa mujer había dicho alguna calumnia o había hecho algo en contra de alguien, a quien llamaban era al varón, al hombre, al esposo. Y el juez le decía: le voy a colocar una multa por lo que hizo su esposa. Y después de usted pagar la multa, y si no tiene, va preso. Va preso. Y luego, si usted no tiene con qué pagar, va preso. Y luego usted tiene que ir a su casa, arrodillar a su mujer y azotarla. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Los que estamos... Es que cuando a mí me dijeron que viniera acá como pastor, la Asociación de Pastores de Bogotá me dijo: hermano Andrés, ya usted está viejo. Así me dijeron. Y sí, yo soy viejo, pero no pellejo. Soy contemporáneo con el hermano. Usted me dirá: uy, pero es que usted no se le ve como él. Órele a Dios y se va a dar cuenta espiritualmente en qué edad Dios me tiene. En qué edad Dios me tiene. Y encontramos que así el castigo, y aquí el salmista ilustra ese tormento como aquel que le descubren, lo desnudan, como históricamente se hacía, y le azotaban, y esos azotes son como surcos. Los que hemos estado en finca y hemos vivido en fincas del campo, de la agricultura, un surco es aquel en el cual, ¿cómo? Ayúdenme. ¿Cómo queda la tierra? ¿Así? ¿Planita? Unos hileras así altitas y otras no bajitas. Hileras. ¿Y por qué se hace eso? Se forman por las huellas que dejan las marcas de las llantas del vehículo. Y también del arado, el rastrillo.
Imagínense eso, si apenas uno ve los trinches o tenedores, ahora imagínense ese rastrillo por la espalda de alguien. Representa los azotes. Ahora, cada azote deja ese como un arado y es una angustia y una situación que usted ha enfrentado. Y queda abierta. Aquí Israel, Jacob lo ilustra de esa manera. ¿De qué manera usted recuerda ese momento en el cual usted fue maltratada verbalmente? En la cual lo engañaron, te defraudaron. En la cual te prometieron y no cumplieron. En la cual tomaste una mala decisión y ves ese surco ahí, abierto. Ahora, eso tenía que hacerse públicamente, el castigo físico, públicamente. ¿Y quieren saber cuál era la justificación? Porque eso purifica el alma. Vaya y venga. Entonces, la obra que hizo Cristo no basta. Pero eso es lo que le enseñaban. Eso purifica el alma. Eso sana. Perdónenme, no se sientan juzgados o condenados. Estamos haciendo una observación de lo que dice. Dice el versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Cada surco es un momento de tu vida en la cual has sido lastimada, lastimado, herido, y si todavía esa herida está abierta, tú la vas a proyectar a tu hijo, a tu esposa, a la sociedad. Todavía esa herida, si alguien toca el tema o te trata de la manera como te trataron, explotas, reaccionas de esa manera. Amados, eso todavía sigue ocurriendo. Si bien ya no desde el punto de vista literal, pero todavía sigue ocurriendo. Porque no hemos entregado esas áreas a aquel que recibió los azotes por usted y por mí. Recibió el maltrato físico, psicológico, emocional por usted y por mí. Por eso volvemos nuevamente, mas no prevalecieron contra mí. Ahora queda la pregunta, ¿por qué no prevalecieron? ¿Por qué muchos hijos e hijas de Dios, pese que miramos el pasado y los que nos conocen, dicen, ¿por qué todavía estás de pie? ¿Por qué todavía sigues aferrado a esa fe en Cristo? Vamos a ver qué nos responde Jacob, el cual hoy queremos hablar sobre él. Y acabamos de explicar cómo se describe esa situación. Y mis amados hermanos, encontramos que al describir a ese hombre o a esa mujer, a ese niño que ha sido azotado y quedan esas marcas de manera pública, debemos ir a explicar por qué no prevalece. Y encontramos, para cerrar esa parte de los azotes, mis hermanos, se dice que el castigo de azotes iban de 50 a 100 azotes y 200 azotes. Sea niño, sea niña, sea mujer y públicamente. Muchas veces nosotros fuimos corregidos públicamente de esa manera. Tal vez usted está entre esas personas, avergonzados públicamente. Tal vez usted está con todo el respeto y el permiso que me da haber hablado con ese hombre de Dios, que es mi suegro, que su padre lo colgaba de los, este dedo, ¿cómo se llama? Pulgares. Lo colgaba ahí y lo azotaba su padre.
Y la iglesia tradicional decía, está purificando su alma. Y los vecinos decían, sí, es que él es travieso, él es que hay que moldear ese diamante en bruto. O era bruto el que lo hacía, perdón. Porque, es que tomamos lo que dice Proverbios, ¿no? El padre al hijo quien ama temprano, ¿qué? Lo corrige, lo castiga. No, pero lo castiga, pero dice también la escritura, pero nunca levantes tu mano para destruirlo, para fracturarle un brazo, para romperle la cabeza o a tu esposo. ¿Cómo leemos? Y dice de esa manera, y dice que cuando ya la corrección era tremenda, a esa persona se le daba 1000, y ya 1000 quería decir que esa persona iba a morir. Moría, ya estaba condenada a morir de esa manera, azotada públicamente. Sus nalgas y la espalda quedaba desollada, abierta. Los que hemos visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es una aproximación, ¿no? Que vemos cómo quedaba lacerado, abierta la herida. Y en el colegio el profesor igualmente continuaba los azotes. Continuaba. Ahora, ¿fue un hecho inapropiado? Sí. ¿Dios no aprobó eso? Sí. Pero a muchos de los que estamos aquí, ¿nos sirvió? Sí. Porque muchos de esos nos libró de terminar en una cárcel o de una manera peor de la que muchos jóvenes están ahora. No estamos haciendo defensa a la violencia, pero sí a la corrección. Mis amados, ahora me voy a centrar en la historia de Jacob. Jacob, el cual dice, como hombre que desde sus inicios fue angustiado, fue atormentado por malas decisiones de él, pero también por decisiones externas. Y por tanto, vamos rápidamente a lo que se refiere a Génesis capítulo 25, versículo 28. Alguien que lo lea, por favor, rápidamente. Génesis capítulo 25, versículo 28. Y luego otro hermano que nos lea, o otra hermana, Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Si alguno lo encontró o puede leerlo, por favor. 25, 28. ¿Quién lo puede leer? Ahí lo tenemos en la imagen. 25, 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Quién me explica ese versículo? Ahí está. ¿Qué está sucediendo en él como niño, y con su hermano y sus padres? ¿Qué está sucediendo que de pronto pudo sucederle a usted o a mí? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién lo explica? Preferencias. ¿Pasa en tu casa? No, señor. ¿Cómo? ¿Pasa eso en mi casa? No, señor. ¿Pasa en tu casa? ¿Pasa en tu casa? ¿Por qué preferencias, mis hermanos? Gracias, Camilo. Ahí porque dice que Jacob amaba a Esaú. Entonces Jacob se sentía que solamente tenía el cariño de la mamá de Rebeca, pero no de su papá. Entonces eso le causaba tristeza y lo hacía sentir mal. Entonces él sufría desde niñito. Imagínense, ilustrémoslo. Tengo que ir rápido, perdónenme, voy a ir rápido. Miren, aquí está Isaac, está la esposa Isaac, está Esaú y está ¿quién? Jacob.
Va Jacob a abrazar a su papá. Y viene y sale y le dice, eche para allá, eche para allá. Y abrazar no es de machos. Pero llega Esaú. Papá, Esaú. Me siento orgulloso de ti. La mamá de Jacob observa. ¿Y qué hace? También coge a Esaú. ¿Qué hace? Pobre Jacob. No, yo tengo que compensar esto. Jacob, y mira a Esaú y mira, Jacob, venga, abráceme. Para eso tiene su mamá. No importa que... Jacob, gracias porque me ayudas a lavar los platos. Y seguimos leyendo, ¿no? Dice que Jacob era de la casa, de lavar los platos, tenía la cama tenderita ahí, y la mamá, ay, mijito, sí, mamá, ¿en qué te ayudo? Y Esaú dejaba la cama extendida, y los zapatos ahí, las medias ahí tiradas. Y cuando la mamá iba a corregir a Esaú, a ver, Esaú, ¿por qué deja las medias ahí? ¿Qué hacía Isaac? A ver, no me le regañes al niño. No me lo trates así. Los hombres somos así. Aquí nos quitamos y donde caiga. Para eso están ustedes las mujeres. Y Jacob, organizado, iba al colegio y tal cual como regresaba, se iba con el uniforme, vean. Y Esaú con el uniforme sucio. Jugaba fútbol. Estoy haciendo una aplicación. ¿Sí? No me malinterprete, ¿no? ¡Ay, no dice la palabra! No estamos haciendo nada. Hoy en día, los psicólogos, que es malo, no es malo, pero vamos a la palabra que es la principal, ¿verdad? ¿Sí? Dicen, a ver, eso no es malo porque son dos personas diferentes, pero sí es malo la preferencia. Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos en obediencia. Dios tiene hijos por los cuales pagó el precio Cristo por usted y por mí. Vamos rápido. Entonces encontramos ese problema. Y cuando usted experimenta eso, usted cree que los otros sienten por usted no es verdad. Porque papá no me amó. Porque mamá sí, pero papá no. O mamá no y papá sí. Y tenemos problemas en la pareja. Y tenemos problemas para hacer amistad. Y lo replicamos con los otros, con mi hijo, con mi esposo, con mis nietos. El Señor te dice hoy, volvemos otra vez al versículo 2 del Salmo 129, mas no debe prevalecer eso en ti, ni en mí. Perdonen que haga ese énfasis, pero eso es lo que el Señor te dice. Y por lo cual Jacob, como hombre, no se quedó ahí. Mi papá no me ama. Qué miserable de mí. No. Autocompadeciéndome. Es que yo he sido una persona muy sufrida. Si usted supiera, ya hay alguien que lo sabe cuál es Dios. Avancemos. Decíamos también Génesis capítulo 25, versículo 29 y 34. Nos dice de una mala decisión. Una decisión de Jacob en la cual aprovechó una circunstancia. ¿Sí? Fue ventajoso, tramposo, engañador, todo eso. Y aprovechó, dice la escritura, que su hermano estaba cansado. Lo cogió cansado y con hambre. Y él como buen niño de la casa tenía el guiso y aprovechó esa coyuntura para ganar ventaja. Y le digo, mira, ¿tienes hambre? Mira lo que yo hice y huele rico. Estoy haciendo una ilustración porque el texto siempre es largo.
Y ya saben el resto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ayúdenme ahí, ¿qué pasó? Les escucho. Alguien que conozca, haya leído eso. Otra persona, mi hermana, escuchemos a otros también. Primogenitura. Imagínense. La primogenitura lo cogió en una necesidad. Ahora, muy bien, muy bien. El problema no estuvo en lo que hizo. Escuche, eso es una negociación. Las negociaciones son permitidas por Dios. Escuche bien, no me mire feo. Las negociaciones son permitidas por Dios. El pecado de él estuvo en no creerle a aquel del cual Dios dijo que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Y se lo dijo también a su mamá. Y su mamá después encontramos que no le creyó tampoco a Dios. Eso es una negociación. A ver mis hermanos. Si yo soy comerciante, si yo soy empresario y vendo, a ver, ¿qué sería? Vendo helados. ¿Será que me voy a ir al Polo Norte donde hace bastante frío? No, voy a un lugar donde hace bastante calor y un parque, porque hay una necesidad. Y debo también crear una necesidad para que se venda esa mercancía. Eso es marketing, eso es comercializar. El pecado, y usted lo va a encontrar, y no voy a ahondar porque no estoy haciendo el estudio sobre la vida de Jacob, sino sobre mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sea que hayamos errado, equivocado, Dios utiliza tus fracasos, tus errores para glorificarse, para bien en ti y en mí. Pero también nuestros aciertos dirigidos por Él. Y el error de Jacob fue no creerle a Dios, de que él iba si bien Esaú, por ser el mayor, por el patriarcado, iba a tener la primogenitura, Dios no estaba limitado a la primogenitura. La bendición de Abraham no era solamente la primogenitura, era más allá. Dice, mira las estrellas y después la arena. Las estrellas, lo que Dios iba a hacer, de traer personas que no pertenecían a la descendencia estirpe de Abraham, y de la tierra los que biológicamente iban a ser de la descendencia de Abraham, y de la cual también viene la iglesia. Esa bendición iba más allá de un recurso material, de un recurso temporal. Mis amados, encontramos que aún así, frente a esa falta de creerle a Dios y de ser ventajoso, dice nuevamente, mas no prevalecieron. No va a prevalecer ese Jacob. Luego rápidamente encontramos en Génesis, capítulo 27, versículo 1 al 30, un pasaje bastante extenso. Si alguno lo sabe, dice que él, un amor mal encaminado. Un amor mal encaminado. Leíamos que su mamá amaba más a él que a Esaú, pero ese amor mal encaminado, dice aquí en este pasaje que Isaac le dice a su hijo mayor, ve y casa, ve a casar, porque ya yo no veo, ya no tengo fuerza, en cualquier momento voy a morir, voy a darte la primogenitura. Ya Jacob había actuado de una manera imprudente, ventajosa, haciendo que su hermano le vendiera la primogenitura. Pero luego la mamá de él escucha de lo que el padre Isaac va a hacer y le avisa a quién, ayúdenme, Jacob. ¿Y qué le dice? Ayúdenme. Le dice, corre y toma un becerrito, un ternerito de la vacada y prepáralo, para prepararlo, porque, o sea, le dice que porque su papá lo había mandado a Esaú a que casara para que le hiciera un guiso. Y él, entonces... ¿Y lo iba a dar? Sí.
Y le iba a dar la bendición. La bendición. Ya, entonces, Bien, entonces miren que hay dos cosas. Una cosa es la primogenitura y otra cosa es la bendición. sí. A Abraham, Génesis capítulo 12, Dios le dio una primogenitura o la bendición. Pastor, por eso es Cuando habla de primogenitura, sí, entendemos el legado, ¿no? De la herencia, pero la bendición iba más allá. Ya dice la Biblia que Abraham cuando salió de Ur fue con su herencia, pero la que Dios tiene para usted y para mí y la que tenía para Jacob iba más allá de la que Isaac tenía. ¿Sí? Y encontramos lo que ocurrió ahí. Dice la mamá que habló con él y dice, disfrázate, se disfraza Jacob. Y nuevamente él dice, uy, yo creo que no amarré bien a mi hermano con el negocio de la venta de su primogenitura. Voy a apuntarle a lo seguro. Y dice que se disfrazó, se vistió, se colocó un vello aquí porque su hermano era rojizo, velludo. Y engaña a ambos, ¿no? La mamá y el hijo a un amor mal encaminado. Usted no puede caer en un amor mal encaminado. ¿Y qué es un amor mal encaminado? Ayúdenme. ¿Qué es aquí ya nos ilustran un amor mal encaminado. ¿Qué es un amor mal encaminado? De pronto aquel que va a que ese amor, como en este caso, puede causar daño a otro, porque si si Jacob se amaba más a Esaú, entonces Jacob iba a sentirse mal, a ser herido, entonces así es un amor mal encaminado. Así es, y de igual manera, un amor mal encaminado es aquel que justifica los errores y faltas de otros. ¿Sí conoce padres así? A ver, ¿qué te hicieron en vez de qué hiciste? ¿Sí conoce personas? No, mi hijo, jamás tomaría algo que no es suyo. Y llega a su casa diciendo, mamá, me lo encontré. ¡Ay, qué bueno! Y es lo contrario. Tienes buena suerte. Lo llaman a usted o a esa persona del colegio. Su hijo tiene problemas de convivencia o académicos. ¿Cómo si yo le creo a mi hijo? Él dice que va bien. ¿Eso es que le tienen mala voluntad en el colegio o los vecinos? Un amor mal encaminado. ¿Conoce personas así? Yo conozco muchas. Así. No. Mi esposa. No. Ella nunca dijo eso. Encontramos casos así. Un amor mal encaminado en el cual Dios nos hace recordar, pero nos libra de esa circunstancia. Encontramos también huir del seno del hogar. Nos dice Génesis 27, versículo 41 al 45, que a razón de ese amor mal encaminado en el cual la madre de Jacob y de Saúl le dice que engaña a su papá y tome la bendición y la primogenitura, le toca huir porque Esaú le dice que cuando muera Isaac va a matar a su hermano. Hoy en día vemos herencias estancadas por el conflicto entre hermanos que dicen, es que yo necesito más. Es que esta casa me pertenece más a mí que a usted. Vemos estancadas herencias. Encontramos eso. Encontramos de igual manera hermanos que no se pueden ver, hermanos de sangre que no se pueden ver, esposos que no se pueden tratar, durmiendo el uno en un lado y el otro en otro. Vemos primos que no se pueden ver y circunstancia en la cual ha habido muerte. Pastor, ¿cómo así? Vamos a Génesis capítulo 4, la familia de Abraham, de Adán y Eva, Caín y Abel.
Y dice aquí que Jacob huyó. ¿Huyó para qué? Para salvar su vida. Esaú lo iba a matar. Y le costó huir y no ver la muerte de su mamá. Y su mamá no despedirse de su hijo amado, el cual tenía un amor mal orientado. ¿Conoce familias así? ¿Hizo parte usted de una familia así? Porque el Señor te llama hoy a que eso no continúe siendo así. No continúe. Y esto no es para llenarnos de resentimiento, ni de odio, ni amargura, sino para decir que ese Dios estuvo contigo y conmigo en esas circunstancias para restaurarme, para sanarme, para hacerme una nueva criatura. Quiero terminar de igual manera con lo siguiente, mis amados. Dice en Génesis capítulo 28, versículo 1 al 5, que sin embargo, la esperanza de Dios para Jacob y para usted y para mí siempre va a estar para alcanzarnos la bendición de Dios. Ahí en Génesis capítulo 28, versículo 1 al 5, dice que Isaac llama a Jacob y lo bendice. Jacob no le dice, Isaac no le dice a Jacob, usted fue el que me engañó. Y usted es el que yo no he amado, sino que tuve preferencia sobre Esaú. Y Esaú es el que no, él no lo llama para eso. Dice la escritura que lo acoge. Isaac corrigió ese amor mal orientado y coge a Jacob y le dice, ahora te voy a dar nuevamente la bendición. Y dice ahí, y usted lo puede leer en su casa, usted hoy puede abrazar a sus nietos, a sus hijos, a su esposa, a su vecino, al que Dios ha puesto. Y si no lo puede abrazar, ore en este momento en el cual voy a terminar. Ore por esa persona, porque el Señor nos dice que no debe prevalecer eso en usted y en mí. Hay restauración y restitución para su vida y para la mía. Luego encontramos también en Génesis capítulo 29, versículo 1 al 30, que Jacob fue explotado laboralmente. Tal vez usted en su trabajo está siendo explotado, no le pagan cuando quiere, le pagan lo que no es. Le cambiaron, dice que a Jacob, su suegro le cambió muchas veces. Ahí dice cuánto, ahora se me escapa. ¿Cuántas veces? Varias veces le cambió el sueldo. Imagínese, usted continuaría trabajando ahí. Pero dice que le cambió primero porque habían acordado darle la hija menor. Y le dieron la que no era, la que él no amaba. Y no quiero entrar en eso porque el tiempo apremia. Le cambiaron y tuvo que trabajar, después de trabajar 7 años, otros 7 años. Y dice que le parecieron pocos porque le amaba. Luego, a nivel del ganado también le cambió. Pero Dios dice ahí que Dios bendijo e enriqueció a Jacob. No importa en qué condición económica te encuentres, el Dios que hizo caer pan del cielo no ha dejado de existir. El que hizo que la peña, algo que va en contra de la física, que de la peña brotara agua, todavía lo está haciendo. El Dios que hizo que las codornices volaran bajo y que el pueblo se suministrara, todavía lo hace. El Cristo que multiplicó los peces y el pan todavía está en vigencia. ¿Lo crees? Yo lo creo. Encontramos también que él fue engañado. También encontramos las tretas en las cuales enfrentó. Pero Dios lo bendijo.
Génesis capítulo 31 del versículo 1 al 16 nos dice que él hace un acuerdo con Dios. La palabra voto es la misma palabra de Eclesiastés capítulo 5. Dice que no debemos hacer acuerdos. La palabra voto es acuerdo. No hagamos acuerdos a la ligera. Y dice que él hizo acuerdo con Dios. Y Dios reconoció su condición ante Dios, sus errores ante Dios. Y dice la Escritura que Dios lo prosperó, lo bendijo en todas las áreas. Te quiero pedir el favor que se ponga en sus pies y hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios y hable de lo que usted había dicho como hijo e hija de Él. Aquí no es de pactos. Dios es el que hace pactos con el hombre, con su iglesia. Nosotros lo mucho que podemos hacer es acuerdo. Señor, hoy dispongo no maltratar como me maltrataban a mí. Hoy dispongo que aunque estoy en una circunstancia apremiante, saber y creer que ese Dios que ha estado conmigo en el pasado no se quedó en el pasado. Y ahora quiero creer más que tú trasciendes el pasado y estás en el presente y seguirás conmigo en el futuro. Que en esos momentos de alegría, de gozo que estuvieron en el pasado y que ahora se cambiaron en momentos grises y oscuros, también tú vas a traer tiempos de alegría y de gozo. Porque lo que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que tú tienes preparado para los que te amamos, Señor. Señor, oro por esta parte de tu iglesia. Señor, imploro por ellos. Imploro, te doy gracias por los tiempos que tú permitiste y por las circunstancias en el mal uso que hice de mi libertad. Pero estas tú las utilizas como insumo para convertirlas en triunfo, en victoria, en autoridad para hablar a aquel que puede pasar por algo similar y decirle: mira, eso que tú estás haciendo, alguien lo hizo y no le va a ir bien y no le fue bien. Y si esa persona pregunta a usted quién es para decirme y venirme a corregir, le podemos decir: porque esa persona que pasó por lo mismo por lo cual tú estás ahora, soy yo. Y yo venía destruyendo mi hogar y destruyendo mi vida. Pero hay un Dios que me amó más que mi madre, mi padre. Me amó con amor eterno. E hizo que yo me arrepintiera. Y ahora soy una nueva creación. Estoy llamado ahora a cambiar, no a continuar en ese sentido equivocado, en ese abismo que me atrae y me lleva a la destrucción y a la destrucción de los que amo. Señor, ayúdanos a ver como tú miras, a caminar como tú caminaste aquí en la tierra, Jesús. Ayúdanos para ayudar a otros, guíanos para guiar a otros. En tu nombre te lo pedimos, para gloria y honor tuyo. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.